Atención a estos números del fútbol venezolano en torneos internacionales en lo que va de 2020. En 12 partidos, 3 victorias, 2 empates y 7 derrotas. 9 goles a favor y 24 en contra. 6 equipos clasificaron a las fases previas de Copa Suramericana y Copa Libertadores. Los 6 eliminados. Pongámosles nombre: Carabobo Fútbol Club y Deportivo Táchira en Copa Libertadores, Mineros, Zamora, Llaneros y Aragua Fútbol Club en Copa Suramericana. Todos fuera en fase previa, todos. Caracas y Estudiantes de Mérida, únicos en fase de Copa Libertadores, arrancaron como locales logrando un punto de 6 posibles. ¿Es esta la evolución que nos ofrece la Liga FUTB? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta conversa que llamamos Fútbol en Línea. Mi nombre es Armando Naranjo. En Twitter nos podemos conseguir en @naranjazos, mi cuenta personal, @Fútbol en Línea, la de este programa. En esta edición vamos a revisar el arranque del fútbol venezolano en los torneos internacionales del continente, Copa Suramericana y Copa Libertadores. Empecemos con la debacle en Copa Suramericana. Mineros de Guayana, tal vez el más digno de todos los equipos venezolanos en esta fase previa de los eliminados de Copa Suramericana, vendió bien dura su eliminación, haciendo 2 buenos y cerrados partidos tanto de local como de visitante. Se cayeron a goles. En casa se dieron un 2-3 y como visitante buscaron el partido y se quedaron en el empate a 2 tantos. Zamora Fútbol Club, por su parte, en la ida 1-0 como local, pero se desinfló en la visita al Plaza Colonia, cayendo 3-0 en goleada. Llaneros de Guanare perdió como local 0-2 y cayó vapuleado como visitante 5-0 con la polémica convocatoria que incluía tan solo 15 jugadores, 3 de ellos porteros, es decir, un solo cambio natural de campo. La excusa: tema pasaporte. Me disculpan, pero eso no es excusa, eso es gerencia o falta de. Aragua Fútbol Club fue goleado en la ida como visitante 3-0 y aunque plantó cara en la vuelta ganando 1-0 en casa, no le fue suficiente y quedaron fuera. Ahora veamos los tropiezos en la fase previa de Copa Libertadores. Carabobo Fútbol Club plantó cara en 2 duelos cerrados, pero cediendo un empate en casa a 1 gol por bando y cayendo por la mínima ante Universitario. Deportivo Táchira, goleada inclemente de 4-0 en su visita a Medellín y una lavada de cara más o menos ahí con una victoria que se quedó corta en la vuelta a Pueblo Nuevo 2-0. Si pudiéramos colocarle adjetivos a cada una de estas eliminatorias, o a lo mejor una manera que rayaría en lo simplista, podríamos resumirlas en lo siguiente: Mineros de Guayana, eliminados con dignidad. Zamora Fútbol Club, eliminación por inconsistente. Llaneros de Guanare, eliminación avergonzante y muerte anunciada. Aragua Fútbol Club, recuperación insuficiente. Carabobo Fútbol Club, sin goles no hay paraíso. Y Deportivo Táchira, maquillaje del local no tapa sus limitaciones. Ajá, pero entonces, ¿cómo podríamos definir todo esto en una sola palabra? Sencillo: fracaso. Y además, fracaso rotundo. Dicho así con todas las letras, porque si se va a asistir a torneos internacionales es a competir, que si bien es cierto, los demás también compiten, juegan y están en las posibilidades de perder o no trascender, la estadística nefasta de 6 equipos, 6 eliminados en fase previa, resulta absolutamente desalentador y refleja algo muy claro como lo es el nivel del fútbol venezolano en su actualidad. Que si Mineros y Carabobo lo hubieran logrado, no estaríamos hablando de fracaso, tal vez, pero no lo lograron. Además, si la aspiración de ambos es a pasar de fase, los 2 tropiezos no pueden considerarse sino un fracaso al no conseguirse los objetivos. Así, para morirse tampoco, pero no para aceptarlos como derrotas y ya pasó. Pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué este fracaso? ¿Por qué ninguno pudo? La respuesta la tenemos que buscar en la liga que no es liga, la Liga FUTB. Una liga que no es realmente una liga independiente, que depende y seguirá dependiendo de la Federación Venezolana de Fútbol, con un excesivo número de equipos que no es coherente con la cantidad de calidad que se puede reunir. Hay una crisis que inequívocamente afecta a todas las facetas del país, pero además el problema es que tenemos una mayoría de equipos que no son privados y que responden a intereses que no son
claramente proyectos deportivos de largo aliento y gerenciados desde una visión realmente futbolística. Equipos que un año parecen millonarios y al año siguiente parecen una asociación necesitada de caridad. Equipos que contratan y arman trabucos o inflan un mercado deprimido con fichajes y sueldos que el año siguiente no pueden mantener, no pueden pagar. O porque se administraron mal, o porque no tienen los recursos, o porque sencillamente por irresponsabilidad no pagan lo contratado a sus jugadores o exjugadores. Porque sí, hay equipos que se santean a un jugador y luego se hacen los locos para pagar sus compromisos. Pero eso sí, fichan nuevos jugadores, nuevos técnicos y no están al día con el resto. Entonces, armas una teórica liga que subes a 20 equipos en vez de descender a los que corresponde, algo tan insostenible que cuando arrancó este torneo un equipo no pudo continuar y tuviste que armar un calendario con 19 equipos. Ajá, entonces llegamos al punto que nadie se atreve a discutir y en el que todos están de acuerdo menos los dueños de los equipos, que la primera división del fútbol profesional venezolano no debería tener más de 12 o 16 equipos cuando mucho, que son los que medianamente, con casos excepcionales, son capaces de cubrir financieramente lo que eso significa, sin hablar de los poquísimos ejemplos de gerencia y planificación deportiva adecuada y real que no viven de recibir financiamiento estatal que redunda en tirar el dinero sin misericordia. Entonces, es fácil al final predecir que el andar en torneos internacionales es cuesta arriba cuando tienes un equipo que termina tercero en el clausura, pero arrancas el año con problemas económicos y manejos de logística que te impide viajar con tu equipo completo. Y sí, hablo de llaneros. Y me disculpan, eso de que no hayan conseguido los pasaportes para viajar completo es una excusa muy mala. Sabemos los problemas para hacer gestiones con el tema pasaporte, pero si los demás equipos lo solucionaron, ¿por qué llaneros no? Tuvieron más de 2 meses para solucionarlo y si hubiesen planificado como corresponde, desde antes de saberse clasificados, cuando se veía que lo podían lograr, antes debieron haberse puesto manos a la obra con este tema. Lo del Deportivo Táchira también es un punto aparte. Uno de los grandes del fútbol venezolano empezó esta temporada con más ruido que fútbol. No solo marcha en el puesto 15 al momento de grabar este programa tras ganar un solo partido en 5 jornadas, sino que la gestión de fichajes, entre otros aspectos, propició esta eliminación temprana en Libertadores injusta para su gran afición, mientras en paralelo mantienen una pelea absurda con los radios y productores radiales que por años han hecho posible la difusión de sus partidos. Y es que así es el fútbol, y así seguirá mientras se siga manejando de la forma en la cual se maneja. Nos duela o no, es así, y como duele hay que decirlo. Y lo más irónico es que justo en la época donde pareciera que se tiene una selección, una Vinotinto que pareciera una de las más competitivas que se podría armar para unas eliminatorias, ojo, sin vender humo con esto, vemos cómo el fútbol profesional, en vez de avanzar en igual medida, se queda atrás o incluso hasta podríamos decir que involuciona en algunos aspectos. Pero no nos engañemos con esto. La Vinotinto más bien pone en evidencia y más aún el problema endémico del fútbol local, a pesar que irónicamente los jugadores de la selección en su mayoría surgen y se forman en el fútbol local. Y esto también amerita otra pregunta, otra reflexión. ¿Por qué si ahora más que nunca se tienen más jugadores venezolanos en el exterior, eso no implica mejoría en el fútbol? Pero claro que sí, el jugador venezolano ha evolucionado y cada vez está mejor preparado. Entonces acá hay 2 aspectos entre otros. Por un lado está el desarrollo y evolución del jugador, así como también es notable el desarrollo y evolución de los entrenadores y DTs del fútbol. Pero conforme ellos avanzan, muy buena parte de la dirigencia no evoluciona igual y más bien se quedan atrás, en algunos casos muy atrás. Por otro lado, mientras más se exportan jugadores en masa y hayan más equipos, menos calidad habrá en el torneo local, porque justamente hay muchas vacantes, pero los jugadores para esa vacante salen cada vez más temprano. Algunos por la habilidad de sus representantes y otros casos empujados por la necesidad económica que tienen los equipos y ven en este tipo de negocios una oportunidad real para poder ponerle números positivos a su administración. El fútbol venezolano, en resumen, es difícil de ser autosustentable por su dirigencia y por cómo se administra y por la influencia inevitable de una crisis económica que golpea todo estamento local, hay que dejarlo claro. Pero bueno, para ir cerrando este programa que me parece se está alargando. Sobre Caracas Fútbol Club y Estudiantes de Mérida, tal vez no podríamos adelantarnos porque recién comienzan a sonar en fase de grupos de Libertadores, pero sí es preocupante lo que vimos en sus primeros partidos. ¿Por qué? Porque si Caracas, con todo lo que tiene,
hizo un partido decente como local ante Boca, que viajó con bajas importantes, no es para menos preocuparse por cómo será la vuelta en la Bombonera ante un Boca Juniors que sí se presentará con la plantilla completa, amén de los demás compromisos como visitantes que son al día de hoy una duda en esta fase de grupos. Y porque Estudiantes de Mérida ya de una vez arrancó perdiendo como local en un partido que comenzó yéndose arriba y que no solo fue incapaz de cerrar, sino que además no pudo mantener el resultado favorable parcial. Es difícil, no imposible. Caracas y Estudiantes tienen una misión sobre sus hombros, y no es solo sus aspiraciones propias, sino la expectativa golpeada de un fanático venezolano que espera más y merece más. Un fanático que acompaña a pesar de las circunstancias. Un fanático que ahora tiene que pagar sus entradas en dólares aunque gane en bolívares. Un fanático que necesita su rutina de ir al estadio aunque le cambien los horarios y les pongan horas insólitas. Un fanático fiel que apuesta a su equipo aunque a veces sus equipos no le son tan leales. Es una dura tarea, es un año difícil. Pero la crisis que no sirva de excusas. Si la Liga Fútbol y la Federación Venezolana de Fútbol nos venden un torneo que se puede hacer porque nada lo impide, entonces las cosas hay que hacerlas bien desde el principio y competir. Internacionalmente, no solamente, sino a nivel nacional, a nivel local, con el nivel necesario. Que el tema de la licencia de clubes se termine de cumplir y que queden los equipos que lo cumplan. Que se deje de ofrecer prórrogas para poder cumplirlas. Vamos, que esto existe desde 2018. Y si el fútbol venezolano se tiene que quedar con 10 equipos, que se quede con 10 y ya está. El fútbol profesional tiene sus normas, autoimpuestas además por los mismos que compiten, que las cumplan así como le imponen normas y obligaciones a los fanáticos, como por ejemplo prohibirles una pancartica de protesta por algo que el fanático que paga su entrada entienda equivocadamente o no que algo está mal y se crea con el derecho a reclamar. Liguemos a la mejor de las suertes para el Caracas y para Estudiantes de Mérida. Yo creo que podemos ver más de lo que vimos en este arranque de Copa Libertadores. Aspiremos a buenos partidos y apoyemos hasta el final. Recién esto comienza y en la cancha al final son 11 contra 11, siempre lo voy a decir. Y bien, hasta aquí esta edición de Fútbol en Línea, esta conversa que llamamos Fútbol en Línea. La invitación a unirse a esta comunidad que seguimos conformando y creciendo gracias a ustedes, a conectarse, suscribirse, comentar, compartir estos programas y seguirnos en las diferentes plataformas en las cuales transmitimos este programa. Recuerden mi nombre, Armando Naranjo. Nos podemos conseguir en Twitter las 24 horas casi en @naranjasus, mi cuenta personal, la cuenta del programa @fútbol en línea y también un poco creciendo en Instagram en @futbolenlinea.tv. Nos vemos.